Familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula El Evangelio de Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos en familia. Gracias por darnos la persistencia necesaria, Señor, para realizar la labor que tú nos has puesto a través de este altar familiar, a través del cual nos beneficiamos nosotros al crecer en el conocimiento que tenemos de ti a través de la palabra, pero que también todos aquellos que están escuchando estos audios sacan provecho, Señor, porque sus espíritus se están edificando, creciendo conforme a tu voluntad. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, el Evangelio de Cristo. El Evangelio es una palabra muy utilizada en el ámbito cristiano, pero muchas personas no entienden o no comprenden o no saben de qué se trata el Evangelio. Entonces hoy vamos a estudiar qué significa eso, qué significa el Evangelio, y vamos a aclarar qué es el Evangelio, a qué se refiere, cuáles son las ventajas de estar en el Evangelio, de creer el Evangelio, y bueno, todo lo que el Señor tiene para nosotros a través del Evangelio. Entonces, Evangelio es una palabra de origen griego que significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando la Biblia habla del Evangelio, está hablando de buenas noticias, las buenas noticias. Ahora, la buena noticia que habla la Biblia es la buena noticia de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento se trata de esas buenas noticias, de la salvación a través de Cristo. Y todo el Antiguo Testamento llegaba a eso, a la salvación a través de Cristo. Entonces todo el Antiguo Testamento profetizó la venida de este Salvador. Y todo el Nuevo Testamento cuenta esta buena noticia de salvación. Entonces esta es la mejor noticia que cualquier humano puede recibir, las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando esta buena noticia de salvación a través de Cristo y es la mejor noticia que cualquiera puede recibir. Haga de cuenta lo siguiente, haga de cuenta que usted es una persona, usted, y usted ha sido condenado a pasar todo el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, con los peores reos, los hombres más criminales de toda la humanidad. Están ahí encerrados en esa prisión donde usted va a cubrir su condena el resto de tu vida, perpetua, una cadena perpetua. Ahora tiene una desventaja y es que, aunque es una prisión de máxima seguridad, no hay guardias que te protegen. Entonces estás a merced de esos reos que pueden hacer contigo lo que quieren. Esa es la condena a la que todos estamos condenados, ¿sí? A una eternidad separados de Dios en el infierno con todos los demonios haciendo lo que quieran con nosotros. La buena noticia es que Cristo tomó el lugar por nosotros, para que nuestros pecados no le fueran contados a nosotros, para que nosotros no fuéramos los que fuéramos a pagar la pena, sino que todos nuestros pecados los tomó Él y Él fue nuestro sustituto, Él nos reemplazó. Entonces la buena noticia es que tú ya no vas a pasar el resto de tu vida en esa cárcel, no vas a tener que ir a esa prisión. Entonces esa es una muy buena noticia. Amén. Bueno, el Evangelio es un regalo gratuito, es por fe, por medio de la fe y nada más. Si creemos, somos librados del castigo y del poder del pecado para pasar una eternidad con Dios. Si no, pues ya estamos perdidos. Estamos perdidos y estamos en tinieblas. O sea, la única luz es nuestro Señor Jesucristo. Del resto estamos en tinieblas. Y este término del Evangelio también se le da a cualquiera de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Me refiero al libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Sí? Se les dicen los evangelios. ¿Por qué se les dicen los evangelios? Porque en estos libros se narra la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la Biblia se refiere al evangelio, no se está refiriendo a ninguno de estos libros. Se está refiriendo a la buena noticia de salvación en Cristo. Bueno, entonces para comenzar, vamos a Lucas 4, 16, 21. Lucas 4, 16, 21. Cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, un sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Allí se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Luego cerró el libro, se devolvió al encargado
y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Entonces él comenzó a decirles: esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Las profecías de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, que hay más de 300, se cumplen en Cristo. Y aquí Él les estaba anunciando a su pueblo, a Nazaret, donde Él vivió, donde Él creció, le estaba anunciando que esa profecía se estaba cumpliendo hoy con Él. Y Él estaba anunciándole a su pueblo, a las personas de Nazaret, le estaba anunciando su ministerio. Ese era su ministerio era dar cumplimiento a todas las profecías. Él era el rey mesiánico esperado por el pueblo de Israel, que iba a traer salvación a la humanidad. No solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Y se estaban cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas que él anunciaba ahí, de que habló el profeta Isaías. Ahora, vamos a 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1 al 4. 1 Corintios 15:1 al 4. Dice la palabra: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que predicó Pablo, el Evangelio en el que nosotros creemos. Y aquí dice recordarles las buenas noticias, leía. Sí, cuando habla de las buenas noticias, otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, como la Reina Valera, habla del Evangelio. Aquí estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, que ya habla de las buenas noticias para que sea más fácil de comprender para quienes no tienen claro estos conceptos. Entonces aquí está diciéndoles que estas buenas noticias, ese buen evangelio, ese evangelio que él predicó, consiste en dos cosas. El primero consiste en que Cristo murió por nuestros pecados, lo primero, y lo segundo es que resucitó al tercer día. O sea, la obra de Cristo fue completa, porque él no solamente nos dio la salvación al morir por nosotros, sino que al resucitar nos da la garantía de lo que recibiremos. Él nos salvó y nos guarda. Ese es el Evangelio. Es un Evangelio completo, es un Salvador completamente suficiente, porque a través de su obra redentora Él nos salvó, pero también nos guarda para la eternidad. Nos garantiza una eternidad con Dios. Nos guarda, nos preserva. Ese es un evangelio completo y ese es el evangelio que predicamos nosotros los hijos de Dios. Vamos a 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo de los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Una vez y para siempre. Con una vez basta para nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra redentora, la hizo una vez y para siempre. Él fue el sacrificio perfecto. En este sacrificio perfecto, Él pagó el rescate de todos. Él pagó el rescate, Él pagó el precio, fue su propia sangre. Su propia sangre fue el precio para rescatarnos. Eso se llama redención, la palabra redención es eso, es un rescate. Él paga un precio para rescatarnos. ¿Rescatarnos de dónde? Pues de donde estábamos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos bajo el poder del enemigo, bajo el poder de las tinieblas. Estábamos totalmente apartados de Cristo Jesús, de Dios. Y Él paga el precio, que es su sangre. Entonces Él pagó el precio, Él pagó el rescate. Además de todo, recibió el castigo por nosotros. Todos nuestros pecados los recibió Cristo en la cruz, en su cuerpo. Tomó todos los pecados del mundo y los crucificó, los clavó en la cruz. Entonces Él recibió el castigo por nosotros. Él descendió a los infiernos. Cuando Él entregó su vida, Él descendió a los infiernos, porque en Él se cargaron todos los pecados de la humanidad, el justo por los injustos. Entonces esa condena que debíamos pagar nosotros en esa prisión de máxima seguridad con los peores reos de la existencia, la tuvo que pagar Él por nosotros. La pagó Él por nosotros. Ahora, nos limpió de nuestros pecados. Él nos limpió de nuestros pecados. Nos quitó, no solamente nos borró, Él los quitó, los limpió, desapareció. Nosotros en Cristo Jesús somos justos ante el Señor
ante Dios Padre nosotros somos justos, como si nunca hubiéramos pecado, porque todos los pecados de nosotros los limpió, los tomó nuestro Señor Jesucristo, nos limpió de todo pecado y además nos reconcilió con Dios. Amén. Su obra es perfecta, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación son perfectas. Ahora nosotros nos podemos presentar delante de Dios con toda confianza, dice la palabra. Nos podemos presentar confiadamente delante del Señor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esas buenas nuevas de salvación. Gracias al Evangelio. Vamos a Marcos 16:15. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Entonces, esto es lo que llamamos la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión es dada a todos los creyentes. No solamente a los pastores, no solamente a los maestros, no solamente a los evangelizadores. No, es para todos los creyentes. Todos sus discípulos, todos los que creemos en Cristo somos discípulos de Cristo y debemos cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado de llevar y predicar todo el Evangelio a toda criatura. Y nos dice acá, esta salvación está disponible para todo el mundo, pero requiere una condición. La obra ya está hecha, Jesús ya hizo la obra, la condición nos corresponde a nosotros y la condición es creer, es la única. Ese es el precio que hay que pagar, creer. El resto todo es gratis. Mira lo que dice Hechos 16:31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos de tu casa. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces mira, cuando nosotros aceptamos esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, cuando recibimos las buenas nuevas de salvación y las creemos, las aceptamos, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que esto trae salvación a nuestra casa, porque a través de nosotros va a llegar esa palabra de salvación, esas buenas noticias a nuestra familia. Y la palabra tiene un propósito, la palabra nunca vuelve vacía. Entonces cuando nosotros predicamos estas buenas de salvación, esa predicación va a cumplir su propósito para el cual fue dada, que es la de salvar a la humanidad, entonces de salvar a todos los que están en nosotros, los que están en nuestra familia. Vamos a Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros nos podemos ocupar con muchos asuntos, pero ningún asunto es tan importante como cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado, que es la de llevar las buenas nuevas de salvación a todos, y a todas las personas, a todo el mundo, a todos los que aún no conocen de Cristo. Esa es la labor más importante que nosotros debemos hacer y es la de expandir este evangelio. Ahora, ¿por qué? Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. A los gentiles se refiere a los que no son judíos, es decir, al resto de la humanidad, al resto del mundo. No se avergüenza porque es poder de Dios para salvación, es poder para salvación eterna. Entonces, cuando nosotros le estamos dando estas buenas nuevas de salvación a una persona, lo estamos librando de una cadena perpetua, de una condenación perpetua. Entonces, eso tiene poder para esta salvación eterna, pero no solo para eso, sino que tiene el poder para transformar vidas. El mismo Pablo es un muy buen ejemplo, y lo encontramos en Primera de Gálatas, que es la lectura que hicimos hoy en el devocional. El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos, celoso de la ley, guardaba la ley a tal punto que perseguía a los cristianos para acabar con ellos. Pero Cristo se le presentó un día en el camino a un poblado que se llamaba Damasco, se le presentó y ahí vino la transformación, porque se le reveló Cristo a él, le mostró quién era y él entendió que en Cristo Jesús se cumplían todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y él tuvo un cambio radical en su vida, una transformación total. Él dejó de ser el perseguidor de los cristianos a ser el apóstol que más llevó y predicó el Evangelio. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento las cartas principalmente fueron escritas por el apóstol Pablo.
Entonces el cambio, el impacto en la vida de una persona que recibe las buenas nuevas de salvación es un cambio de una transformación total. Dejamos de ser lo que éramos para ser transformados en lo que Dios siempre planeó que fuéramos. Amén. Vamos para Gálatas 1 y vamos a leer los versículos 6 al 8. Un solo camino verdadero. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien las llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Entonces aquí el apóstol nos está advirtiendo de que hay personas que alteran el evangelio. Y por supuesto detrás de todo esto siempre está la mano del mayor afectado, del que quiere evitar a toda costa que ese evangelio sea expandido. Satanás, que es el príncipe de este mundo. Él sabe que es un contrincante derrotado, pero él quiere mantenerse engañando a la humanidad. Entonces es muy común, es real que el evangelio es alterado. Pero el verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no admite alteraciones, ni que le quiten ni que le pongan. Voy a leerle lo que al respecto dice Matthew Henry. Dice, todos los demás evangelios, fuera del de la gracia de Cristo, sean más halagadores para el orgullo de la justicia propia o más favorable para las lujurias mundanas, son invenciones de Satanás. Entonces aquí está hablando de obras muertas, está hablando del legalismo y está hablando del libertinaje. Entonces hay quienes le ponen cosas al evangelio de Cristo para volverlo legalista, para hacer énfasis más bien en las obras que en la justificación por gracia a través de Cristo. Pero también hay otros que le quitan cosas para hacerlo como más relajado. Porque hay gente más flexible para atraer a más personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Solo existe un evangelio y es el evangelio de Cristo y es el que predicaba el apóstol Pablo y el que ya pudimos ver acá, que es Cristo, un Cristo que murió por nosotros, pero que resucitó por nosotros. ¿Sí? Y que toda esa obra de redención, de salvación, de purificación, toda esa obra la recibimos nosotros al creer en Él. Y que a través de eso nosotros somos transformados a través de creer en Él. Él nos llena de este poder para ser transformados y nosotros entonces crecemos en el conocimiento de Él a través de la palabra y nuestra mente es renovada y somos cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que trajiste a nosotros, por enseñarnos qué consiste el Evangelio, Señor, para que no tengamos cabida a errores, Señor. Este Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias de que tanto nos amaste, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio de nuestra salvación. A través de Cristo nosotros fuimos limpios de nuestros pecados. A través de Cristo nosotros fuimos, Él pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Y a través de Cristo nosotros fuimos reconciliados contigo. Ahora tenemos acceso a ti, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por estas buenas nuevas de salvación, Señor. Te damos gracias por darnos esta misión de transmitir estas buenas nuevas de salvación a todos, primeramente a nuestra familia y a todas las demás personas. Señor, hacemos con gozo esta labor para ti. Te damos las gracias porque tú nos llenas de poder para hacerlo. Tú nos llenas de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.